Luego voy a compartir mi pantalla. A ver, a ver. Por favor, confírmenme si se ve la diapositiva. Muy bien, Kurumi, gracias, sí se ve. Gracias, Andy. Muy bien, jóvenes, perfecto. El día de hoy ya vamos a... vamos a ver la tercera ecuación. Recuerda que yo hace 3 semanas, creo 3 semanas, 4 semanas, 4 semanas, les mencioné que para poder entender el movimiento de un fluido, nosotros vamos a utilizar 3 ecuaciones, ¿verdad? Eso les dije, vamos a utilizar 3 ecuaciones. La primera ecuación era la ecuación de conservación de masa, ¿no? Que ya lo vimos, ecuación de conservación de masa o ecuación de continuidad. La segunda ecuación es la ecuación de energía, ¿no? O si hacemos las simplificaciones, podríamos llegar a la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Esa era la segunda ecuación. Y el día de hoy vamos a ver la tercera ecuación. Esta tercera ecuación es la cantidad de movimiento, ¿ya? Conservación de la cantidad de movimiento. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? También les dije que el enfoque que nosotros estamos utilizando es el enfoque eureliano, ¿verdad? Con volúmenes de control. Y que este enfoque está amarrado a las ecuaciones integrales, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, nosotros hemos desarrollado estas 3 ecuaciones de forma integral, ¿no? De forma integral. Y la ecuación de cantidad de movimiento también lo vamos a tener que desarrollar de forma integral. Esta ecuación es bastante parecida a la primera ecuación que vimos, que es la ecuación de conservación de masa. Si entendieron cómo resolver la ecuación integral de conservación de masa, acá no va a haber ningún problema. ¿Ya? Esta ecuación es bastante parecida, los procedimientos y los pasos a seguir son prácticamente similares a cómo desarrollamos en la ecuación de conservación de masa. ¿Ya? ¿De dónde nace esta ecuación de cantidad de movimiento? Pues nace de la segunda ley de Newton, ¿no? Que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. A ver, antes de continuar, voy a abrir esta herramienta que me olvidé. A ver, ¿dónde estás? Uy, no lo encuentro. Ah, acá está. No lo veía. Ya. Como les decía, esta segunda o esta tercera ecuación, que es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, nace de la ecuación de la segunda ley de Newton. Ya a partir de la segunda ley de Newton yo puedo llegar a comprender la ecuación de cantidad de movimiento. Ahora, ¿cuál es esa ecuación integral que nosotros vamos a utilizar? Es esta de acá, miren, la que lo voy a remarcar, de color rojo. Esta es la ecuación. De esta vamos a llegar a esta. Esta última es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para desarrollar los problemas, ¿ya? Esta última ecuación que he encerrado en un cuadro es la ecuación que vamos a utilizar para poder desarrollar los problemas. Ahora, si se fijan, esta ecuación me habla de una fuerza,
Ya, acá me está hablando de una fuerza. Pero ¿qué fuerza va a ser esta? Acá, como les mencioné, ¿no? Si esta ecuación nace de la segunda ley de Newton, porque la segunda ley de Newton, que es esta, también me habla de fuerzas. Pero ¿de qué fuerzas me habla la segunda ley de Newton? De la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? O sea, me está hablando de una fuerza resultante. Lo mismo para la ecuación de cantidad de movimiento. Esta fuerza va a ser una fuerza resultante, ¿ya? Es una sumatoria de fuerzas, es la fuerza resultante. Entonces, para poder simplificar aún más esta ecuación, recuerden que una fuerza es un vector, ¿cierto? Una fuerza es un vector. Y por ser vector, actúa en las tres direcciones, ¿verdad? Yo puedo encontrar fuerzas en el eje X, fuerzas en el eje Y y fuerzas en el eje Z. Por lo tanto, a esta ecuación yo lo voy a dividir en los tres ejes, ¿ya? Y voy a obtener estas tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones que vamos a utilizar para poder desarrollar los problemas, ¿ya? Porque esta es una ecuación más fácil de dominar, más fácil de entender que la anterior. ¿Correcto? Muy bien, a esta ecuación sí, por favor, apúntenlo, tómenle foto, captura de pantalla, porque esta sí es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora, como les mencionaba, estas tres ecuaciones, ¿de qué me están hablando? A ver. Primero, me hablan de una sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Z. ¿Ya? O sea, me está hablando de fuerzas resultantes. ¿Qué más? Me habla de superficie de control, me habla de volumen de control. Ustedes ya saben, ¿verdad? Superficie de control, ¿a qué hace referencia? A entradas y salidas de flujo, ¿no? Eso es casi lo mismo que vimos en conservación de masa. Mientras que volumen de control, ¿a qué hacía referencia? A la variación del volumen, ¿no? A la variación del volumen dentro del volumen de control. Y este depende del tiempo. Ya saben que esto lo pueden eliminar si es que el flujo es permanente, ¿no? Igual como veíamos en conservación de masa. Si el flujo es permanente, no depende del tiempo, esto se puede eliminar, ¿cierto? Muy bien, ¿qué otra cosa encontramos? Por este lado, seguimos encontrando el producto vectorial. Esto también ya lo conocen, ¿verdad? Velocidad por área. Producto vectorial. Si es una entrada de flujo, es negativo, ¿cierto? Si es una salida de flujo, este producto vectorial es positivo. Eso ya lo conoce. ¿Qué más encontramos? Velocidad. Miren, acá encontramos una velocidad y acá encontramos otra velocidad, pero esta velocidad es velocidad X. Acá vamos a encontrar velocidad Y y acá velocidad Z. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esta velocidad y esta velocidad de acá? Y eso, por favor, ténganlo en cuenta. Miren, si yo tengo, voy a hacer un ejemplo algo rápido. Si yo tengo una tubería, a ver, no, eso no. Ya, si yo tengo una tubería de esta forma, miren, una tubería, ya, esta es mi tubería. Y yo digo que el flujo va a tener esta dirección, ¿ya? Esa es la dirección de la velocidad. Ahora, si esta velocidad, por ejemplo, vale 5, ¿ya? Yo voy a asumir que vale 5. Cuando yo reemplace en esta ecuación, y acá préstenme atención, y también lo vamos a ver en los ejercicios, pero mejor es que lo tengan claro desde el inicio. Cuando yo utilice esta ecuación, esta velocidad que aparece acá, que es la que está en el producto vectorial, esta velocidad es 5,
¿ya? Esa velocidad es 5. Pero esta velocidad X es la velocidad, ¿ya? Es la velocidad descompuesta. O sea, yo a este 5 lo puedo descomponer en el eje Y y en el eje X, ¿no? Entonces, esta velocidad es Bx, esta de acá, ¿ya? O sea, la descomposición en el eje X, ese es Bx. ¿Y cuál va a ser BI? BI va a ser esto, ¿ya? BI va a ser esto. Y esta velocidad de acá, esta sigue siendo 5, ¿ya? Entonces tengan en cuenta, esta velocidad de acá es la velocidad tal cual. O sea, me dice velocidad 5, pues esta es velocidad 5. Es la velocidad tal cual, es la velocidad sin descomposición. Y no tiene signo, ¿ya? Y no tiene signo. Pero este Bx, eso es esto de acá. Y como ven, tiene que tener un signo. En este caso, como va hacia la izquierda, acá esta velocidad Bx tiene que ser negativo, ¿ya? Tiene que ser negativo. Y el BI va hacia arriba. Ya saben que si va hacia arriba es positivo, ¿no? Acá es signo más. En conclusión, Bx, BI y BZ son, son velocidades descompuestas y que a la vez tienen un signo de acuerdo al sentido. Si va a la izquierda, negativo. Si va hacia abajo, negativo. ¿Correcto? Eso es este Bx. Entonces, ya saben que es Bx, ya saben que es la densidad, ya saben que esta es la velocidad sin disponer y este es el área, ¿no? Y este de acá es la fuerza resultante. Entonces, prácticamente esta ecuación ya lo tienen dominado, ¿no? Porque ya lo hemos visto en conservación de masa. Acá lo único que estamos añadiendo es esta, ¿no? El Bx, el Bi y el Bz. Pero ya les expliqué qué significa cada uno de estos. Entonces, jóvenes, ya no creo que haya más complicación en esto. Ahora lo único que vamos es aplicar, ¿ya? Vamos a aplicar esta fórmula a los ejercicios. Por eso les decía, tómenle foto, ¿ya? Tómenle foto, tómenle una captura de pantalla para poder desarrollar los problemas. Hasta este punto, jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿De repente algo no les quedó claro? Y si todo les quedó claro, igual contesten, ¿no? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, Ángel, muy bien, Aldair, muy bien, Alexander. Perfecto, miren, ¿ah? Muy bien. Si todo está claro, ¿ya? Si todo está claro, ahora sí vamos a resolver los problemas, ¿ya? Los problemas se van a dar cuenta que si han entendido la fórmula, estos problemas son recontra sencillos, ¿ya? No, son bien parecidos a conservación de masa. Ya, yo voy a resolver este primer problema y les voy a dejar a ustedes el segundo problema, ¿sí? Para que vean cómo es que se resuelve esto. A ver, miren, me dice que en esta figura, en la figura mostrada, un flujo de agua incompresible y uniforme en la sección 1 y la sección 2. Determine la fuerza F que el fluido ejerce sobre el obstáculo. Acá abajo yo tengo un obstáculo, que es esto de acá. ¿Ya? Yo tengo un obstáculo, es esto de acá. Ahora, el sentido del flujo, yo sé que es este. ¿Ya? El agua viene acá, el agua sale por acá. Esta línea de acá es la superficie del agua, ¿no? Eso lo sabemos. Esto es la superficie del agua. Bueno, lo hubiera pintado de color azul, ¿no? Ya. Esta es la superficie del agua. El agua viene, y ya saben, viene con fuerza y va a chocar acá, ¿verdad? Va a chocar acá. Entonces, en esta parte, el agua está ejerciendo una fuerza. ¿Ya? Y eso es lo que me pide que calcule. Calcular cuánto es esta fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? ¿No? Miren, determinar la fuerza F que el fluido ejerce sobre el obstáculo. ¿Ya? ¿Cuánto es la fuerza que el fluido está ejerciendo sobre el obstáculo?
Y me dan de dato, pues, la velocidad acá y la altura, ¿no? La altura. Y por este lado me dan la altura del agua, ¿no? Y me piden que calcule F. Ahora, recuerdan en conservación de masa, ¿cuál era el primer paso? El primer paso siempre es delimitar mi volumen de control. ¿Ya? Delimitar mi volumen de control. Ahora, cuando ustedes delimitan el volumen de control, recuerden, y creo que se los mencioné, todo lo que está dentro del volumen de control, a mí no me interesa, porque son como fuerzas internas, ¿ya? Todo lo que está dentro del volumen de control no me interesa. Solo me va a interesar las fuerzas que están fuera del volumen de control. ¿Ya? Eso tenganlo claro. Es, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, analizan la caída de un ascensor o hasta incluso la caída de una piedra, ¿no? Si ustedes analizan la caída de una piedra, ¿qué hacen? Tengo la piedra, hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? La fuerza de gravedad con el peso van para abajo. Y esas es todas las fuerzas que actúan, no hay otra, ¿no? Pero internamente ustedes saben que la piedra tiene fuerzas, ¿no? Internamente. Fuerzas electromagnéticas, fuerzas electrostáticas. Ya saben que las partículas se juntan por la carga eléctrica, ¿no? Pero todas esas fuerzas internas a mí no me interesan para hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando la parte externa. A mí lo único que me interesa es saber cómo va a caer la piedra. Las fuerzas internas no me interesan. Igual es en el volumen de control. Si yo elijo un volumen de control y las fuerzas que están dentro, yo las voy a ignorar. Por ejemplo, si yo digo, ya, voy a coger un volumen de control y tomo esto como volumen de control, si tomo esto como volumen de control, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que esta fuerza F esté dentro del volumen de control. Y si está dentro del volumen de control, a mí ya no me va a interesar esa fuerza. Ya no lo voy a analizar. ¿Por qué? Porque es una fuerza interna. ¿Ya? Entonces, yo tengo que elegir un volumen de control que me garantice que esta fuerza esté afuera. ¿Para qué? Para poder calcularlo. Si no, no lo voy a poder calcular. Por lo tanto, el volumen de control que yo voy a elegir va a ser de esta forma. ¿Ya? Voy a elegir esto. A ver, lo voy a hacer esto. Y mi final va a ser esto. Voy a coger toda esta superficie de agua. ¿Ya? Pero para este lado voy a tomar acá. Voy a tomar acá. Voy a tomar acá, ¿no? Y voy a tomar acá. Este va a ser mi volumen de control. Con esto, ¿qué estoy garantizando? Estoy garantizando, ¿no?, que esa fuerza, que esta fuerza esté fuera del volumen de control. Y ustedes dirán, pero ¿cómo, profesor? Si yo lo estoy viendo dentro, ¿no? Yo estoy viendo que esta fuerza está dentro del volumen de control. Y acá viene otra propiedad del volumen de control. Bueno, no una propiedad, ¿ya? Sino que yo considero de esta forma el volumen de control para poder entenderlo, ¿ya? Y para poderles explicar a ustedes también. Ustedes consideren al volumen de control que ha seleccionado, considérenlo como si fuera un sólido, ¿ya? Como si fuera un sólido. Esto no aparece en los libros, ¿sabes? Porque no es un sólido, pero es una forma ¿cómo se dice? Es una forma para que ustedes entiendan cómo actuarían las fuerzas en el volumen de control, ¿ya? Es un artificio. Consideren el volumen de control como si fuera un sólido. Entonces, ¿qué pasa si yo considero al volumen de control como si fuera un sólido? Si esto es mi volumen de control, ya, esto es un sólido. Es toda esta línea achurada de color rojo. Y yo aparte
tengo acá este obstáculo que va a estar por acá, ¿verdad? Tengo el obstáculo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo tengo dos sólidos, el sólido de color rojo y el sólido de color azul, ¿no? El sólido de color azul, sólido de color rojo. Acá, justo en esta parte, van a haber reacciones entre ambas, ¿verdad? Si yo analizo el sólido de color azul, y lo voy a separar por acá, este obstáculo de color azul, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué fuerzas? Acá va a aparecer la fuerza F, ¿verdad? Acá va a aparecer la fuerza F, porque, porque todo este sólido de color rojo está chocando con este sólido de color azul y le está ejerciendo una fuerza F, ¿no? Y eso es la que me piden calcular a mí, ¿no? A mí me piden que determine la fuerza que el fluido ejerce sobre el obstáculo. Y la fuerza que el fluido va a ejercer sobre este obstáculo es esta fuerza F, ¿correcto? Pero todas las fórmulas, y acá presten atención, todas las fórmulas que se les ha dado, esas fórmulas integrales de conservación de cantidad de movimiento, todas esas fórmulas hacen referencia a las fuerzas que actúan sobre el volumen de control, ¿ya? A las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Esas tres formulaciones que les di, ¿no? Recuerden que les dije, tómenle foto. Esas tres fórmulas, en la primera parte dice sumatoria de fuerzas X, sumatoria de fuerzas Y, sumatoria de fuerzas Z, ¿cierto? Ya. Esa sumatoria de fuerzas son las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Sobre el volumen de control. Entonces, si mi volumen de control es esto de color rojo, ¿ya? Es esto de color rojo. Acá en esta parte, y lo voy a graficar por acá, mi volumen de control tiene esta forma. Es algo así, por acá una caída, por acá algo así, y acá tiene esto, ¿no? Este es mi volumen de control. Ahora, esta fuerza F que vemos acá es la fuerza que el volumen de control está ejerciendo sobre este obstáculo de color azul, ¿verdad? Pero a la vez, por acción y reacción, este obstáculo ejerce una fuerza F al volumen de control, ¿sí o no? De esta forma. ¿Verdad? Por acción y reacción ejerce la misma fuerza F, pero en sentido opuesto está ejerciéndose sobre el volumen de control, ¿cierto? Ya, es esta fuerza la que se va a poner en las formulaciones, ¿ya? En esas fórmulas, cuando te dicen sumatoria de fuerzas, se está refiriendo a esto, a las fuerzas que actúan sobre el volumen de control, ¿ya? Entonces, seguramente el resultado de todo, una vez que calculemos, me va a salir F igual a, por ejemplo, F igual a 5. ¿Ya? Estoy asumiendo, ¿eh? F igual a 5. Eso te va a salir este F. ¿Qué quiere decir? Que, no, pero como va hacia la izquierda va a ser negativo, ¿cierto? Menos 5. Ya, ese va a ser el valor de F. Pero a ti no te piden este F. A ti lo que te están pidiendo es el F que el fluido ejerce sobre el obstáculo. O sea, te están pidiendo esto de acá. Y simplemente la respuesta sería, el F va a ser igual a 5, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente cambia de signo. Este menos 5 es la fuerza que actúa sobre el volumen de control. Pero a mí no me piden la que está actuando sobre el volumen de control. A mí me piden la que está actuando sobre el obstáculo. ¿Ya? Y sobre el obstáculo, así es la pregunta. Y sobre el obstáculo es la misma fuerza, pero en sentido opuesto. Entonces, si el resultado me salía menos 5, la respuesta final va a ser signo positivo, ¿verdad? 5 positivo. O sea, esa es la forma de analizar estos problemas de cantidad de movimiento. Y ahora lo vamos a ver, miren.
Primer paso, delimitar mi volumen de control, ¿cierto? Ya, yo delimito el volumen de control, va a ser esto de acá. Esto ya les indiqué, ¿cierto? Esta es mi delimitación del volumen de control. Muy bien, ya tengo el volumen de control. El siguiente paso, recuerdan que era hacer las consideraciones, ¿verdad? Primera consideración, la consideración del volumen de control. Mi volumen de control va a ser indeformable, ¿no? Porque no se va a deformar. Y va a ser fijo, porque yo no quiero que se mueva este volumen de control, ¿cierto? ¿Qué más? Flujo incompresible, porque es agua, ¿no? Como es agua, la densidad se va a mantener constante. Por lo tanto, flujo incompresible. Flujo uniforme. Recuerdan, yo les dije, si no les dan perfil de velocidad a la entrada, recuerdan que la entrada de flujo es por este lado. Si no les dan perfil de velocidad a la entrada o perfil de velocidad a la salida, ustedes pueden considerar que el flujo es uniforme. Flujo permanente. Si no les dicen nada, ¿no? Si no les dicen nada, ustedes pueden asumir que el flujo es permanente. ¿Recuerdan? Como el problema no me menciona nada de tiempo ni nada de eso, yo voy a considerar que el flujo es permanente. Muy bien. Siguiente paso, escribir la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Pero recuerden, yo tengo tres ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, ¿verdad? Uno para el eje X, uno para el eje Y y uno para el eje Z. Tendríamos que analizar las tres. Primero, vamos a analizar para el eje X, ¿ya? Primero vamos a analizar para el eje X. Escribimos la ecuación para el eje X, ¿no? O sea, escribimos la primera ecuación de las tres que les di, ¿no? La primera ecuación es esta. De acá, ¿qué podemos hacer? Como el flujo es permanente, este primer término se va, ¿cierto? Este primer término se anula. ¿Por qué? Porque este primer término depende del tiempo. Muy bien. Ahora lo que me va a quedar es solo esta parte, ¿cierto? Solo esta parte de la ecuación. Pero recuerden, y esto también ya se los dije en conservación de masa, esta ecuación hace referencia a la superficie de control. Y la superficie de control analiza las entradas y las salidas de flujo, ¿cierto? Yo para este problema solo tengo una entrada, ¿no? Solo tengo una entrada de flujo que es esto de acá y solo tengo una salida que es por acá, ¿ya? A esta entrada yo le voy a poner 1 y a esta salida le voy a poner 2, ¿correcto? Por lo tanto, esta parte de la ecuación que analiza la superficie de control, yo lo voy a escribir en función de sus entradas y de las salidas, ¿no? Entonces, esta ecuación lo voy a escribir la misma, pero en función del área 1, que va a ser la entrada, y en función del área 2, que va a ser la salida, ¿no? Como ven, es parecido a la conservación de masa, ¿no? Hacíamos lo mismo en conservación de masa. Muy bien, llegamos a esta ecuación. Ahora, de esta ecuación, recuerden, esto es un producto vectorial y ustedes ya saben resolver el producto vectorial. ¿Cómo va a quedar? Producto vectorial de una entrada, porque el subíndice 1 significa la entrada, ¿verdad? Producto vectorial de una entrada es negativo, ¿no? Acá lo estoy poniendo, es negativo. Producto vectorial de una salida, porque el subíndice 2 es la salida del flujo, este producto vectorial es positivo, ¿no? Acá está, positivo. Luego, densidad constante, velocidad constante, porque es uniforme. Salen, ¿no? Salen de la integral. Esta velocidad sale de la integral, la densidad también, y me queda integral diferencial. Esto se cancela, ¿cierto? La integral y la diferencial se cancelan. Por lo tanto, esta ecuación me queda de esta forma. Bx1 por densidad por B1 por área 1.
más Bx2 por densidad, velocidad 2, área 2, ¿verdad? Muy bien. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 1. El siguiente paso va a ser analizar las fuerzas en el eje X, ¿ya? Analizar las fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tengo que actúan en el eje X? A ver, y acá lo vamos a ver. Nuevamente, para esto tengo que analizar el volumen de control. Y recuerden, mi volumen de control es esto de acá, ¿cierto? Esto es mi volumen de control. ¿Ya? Este es mi volumen de control. Ya, ese es mi volumen de control. Sobre ese volumen de control, ¿qué fuerzas actúan en el eje X? ¿Qué fuerzas? Recuerden, yo les dije que al volumen de control lo tomara como si fuera un sólido, ¿verdad? Si yo tengo acá este obstáculo va a ejercer una fuerza sobre el volumen de control de color azul, ¿no? Y a esa fuerza le estamos llamando F, ¿verdad? Y esa fuerza va en este sentido, ¿sí? La fuerza F, que el obstáculo está ejerciendo al volumen de control. ¿Qué otra fuerza tengo? Si este volumen de control de color azul es un sólido y todo lo que hay alrededor, porque ya saben que el nivel del agua llega hasta por acá, ¿verdad? Y por este lado llega hasta por acá. Si yo tengo agua por acá, porque todo esto es agua, si tengo agua por acá y el volumen de control lo considero como un sólido, ¿qué pasa? ¿Qué hace el agua sobre esta pared? Tiene que ejercer una fuerza, ¿verdad? Una fuerza. ¿Una fuerza de qué? De presión, ¿cierto? Recuerdan cuando hacíamos superficies planas sumergidas, ¿no? Acá tengo una fuerza. La fuerza del agua que está por acá, que ejerce sobre el volumen de control. Y por este lado, por acá también tengo agua, ¿cierto? Por acá también tengo agua. Ese agua va a ejercer también una fuerza por este lado, ¿no? También sobre el volumen de control. Entonces voy a tener, aparte de esa, voy a tener más fuerzas. En el eje X no, ¿verdad? Ya no voy a tener más fuerzas. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. ¿Ya? No hay más fuerzas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo que voy a analizar acá. El Fx. ¿Ya? Recuerden, el Fx que viene a ser la fuerza resultante en el eje X, ¿no? ¿Y qué es la fuerza resultante? Es la sumatoria de las fuerzas. Entonces, el Fx va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. O sea, va a ser la sumatoria de esta fuerza F1 más la sumatoria de esta fuerza F2. No, esta es la fuerza F2, ¿no? Sumatoria de la fuerza F2 y la sumatoria de la fuerza F, que es esta de acá, ¿no? Recuerden que cada uno con su signo, porque son vectores, ¿no? Muy bien, eso es lo que voy a analizar acá. Cálculo de Fx. Nuevamente, ¿no? Fx aquí va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. ¿Y cuál es la sumatoria de las fuerzas? Primero esta fuerza F, ¿no? Que está por este lado. Luego, la fuerza de presión que les dije, ¿no? Esta fuerza de acá. Esta fuerza de acá, ¿no? Pero ya saben cómo se calcula esa fuerza, ¿no? Sería la presión por el área 1, ¿cierto? Y como va hacia la derecha, es positivo. Como esta fuerza F de acá va hacia la izquierda, es negativo. Ahora me falta esta fuerza de acá, ¿no? Como esta fuerza va hacia la izquierda, es negativa. Y esa fuerza va a ser presión 2 por área 2, ¿cierto?
Muy bien. Pero ahora, para esta fuerza de acá y esta fuerza de acá, que representan a esto de acá, recuerden, a esta fuerza de acá y a esta fuerza de acá, son fuerzas hidrostáticas, ¿no? Ustedes ya saben cómo escribir las fuerzas hidrostáticas. Si no quieren utilizar esto de acá, ustedes ya saben cómo se calcula, por ejemplo, esta fuerza. A esta fuerza le voy a llamar F1, ¿no? Esta es una fuerza hidrostática y ya sabemos cómo calcular las fuerzas hidrostáticas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se calcula? ¿A qué sería igual F1? ¿Recuerdan sus problemas de superficie sumergida plana? ¿Cómo se calculaba esa fuerza hidrostática? Esa fuerza era igual al peso específico. Perfecto, Aldair. Peso específico por H, pero no era cualquier H, que era H rayita arriba, ¿verdad? Y por el área, ¿no? Perfecto. Esa es la forma. Entonces, en vez de poner esto, yo voy a poner la fuerza hidrostática que conozco, ¿no? Que es esta de acá. Peso específico, acá está. Peso específico, aquí está. H rayita arriba. H rayita arriba, recuerdan que era la distancia desde la superficie hasta el centro de gravedad, ¿no? Pero el centro de gravedad siempre actúa en el centro, en la mitad. Si todo esto es H, el H rayita arriba va a ser H medios, ¿no? Esto es H1, entonces va a ser H1 entre 2. Por el área va a ser esta altura, ¿verdad? Esta altura de agua, esta altura de agua multiplicado por el ancho. ¿Cuál es el ancho? El ancho del canal, ¿no? Pero como no me dan de dato, yo voy a asumir que el ancho es B, ¿ya? Un ancho B, ancho B. Por lo tanto, mi área, el área 1 va a ser B, SB, por la altura, ¿verdad? Con eso ya tengo el área. Lo mismo hago para para esta fuerza de presión, que es esta de acá, ¿no? Esta fuerza de presión de acá. ¿Ya? Lo mismo hago para esa fuerza. Igual, peso específico, acá está, por H rayita arriba, si esto es H medios, no, H2, si esto es H2, el H rayita arriba va a ser H2 entre 2. Por el área, pero el área va a ser esta altura que es H2 por el ancho, ¿verdad? Que es B. Y esas serían todas las fuerzas, ¿no? Todas las fuerzas que actúan en el eje X. Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora. Ya tengo esto entonces. Simplificando esta ecuación, voy a obtener esto. Que fx es igual a menos f más el peso específico por b entre 2 por h1 al cuadrado menos h2 al cuadrado. Esa es la fuerza fx. Ahora, esta fuerza que he calculado, yo lo voy a reemplazar acá en fx1. ¿Ya? Lo voy a reemplazar. Pero antes de reemplazar, a ver, lo que quiero que vean es esto. Ya, yo ya tengo fx, ¿no? O sea, yo ya tengo esto de acá. Tengo la velocidad 1, sí, ¿verdad? De dato me daban la velocidad 1, la velocidad de entrada. Tengo la velocidad 2, no, pero lo puedo calcular. El bx1 y el bx2 también lo tengo que calcular. Recuerden, cuando yo tengo bx1, ¿qué quiere decir eso? Que es la velocidad descompuesta en el eje X, ¿no? Y que tiene un signo. ¿Recuerdan? Eso les expliqué al inicio cuando les expliqué la ecuación. Este B1 es la velocidad sin descomposición, sin descomponer, y el Bx1 es la velocidad descompuesta, ¿no? Eso es lo que les dije. Muy bien, entonces voy a calcular primero el B2, la velocidad 2. Por continuidad, yo sé que caudal 1 es igual a caudal 2. Caudal 1 es velocidad 1 por área 1. Y eso va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2, ¿correcto?
Muy bien. Ahora, si yo despejo la velocidad 2, voy a obtener área 1 entre área 2 por velocidad 1. El área 1, que es este de acá, ¿no? El área a la entrada, ese área va a ser H1 por B. H1 por B. Y el área 2, que es el área de salida por este lado, va a ser H2 por el ancho, que es B. Ya saben que el B se va y me va a quedar solo H1 entre H2, pero yo ya sé cuánto vale H1, ¿verdad? Eso es dato del problema. Y también sé cuánto vale H2, que es 0.15. Por lo tanto, la velocidad 2 me va a salir 3.6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya tengo la velocidad 1. Ya tengo la velocidad 2. Ahora me falta calcular el Bx1 y el Bx2. Pero como ven, el Bx1, la velocidad 1, la velocidad 1 va así, ¿verdad? Ya está yendo en el eje X. Entonces, esta velocidad en el eje X no tiene descomposición, ¿verdad? Por lo tanto, el Bx1 y el B1 son iguales, ¿verdad? Son iguales, porque esta velocidad no se puede descomponer en el eje X, ¿no? En el eje X no se puede descomponer. Por lo tanto, B1 y Bx1 son iguales, igual a 0.6. Igual para la otra velocidad, ¿verdad? Igual para Bx2. Para Bx2, la velocidad 2 sale por este lado, ¿verdad? Ya está en el eje X, ¿no? También son iguales, ¿no? Bx2 es igual a B2, no hay descomposición. Muy bien, como ya tengo todos los valores, ahora sí voy a reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Esta era la ecuación 1, la ecuación que habíamos llegado. Fx ya lo habíamos calculado, ¿recuerdan? Fx salía esto de acá. La velocidad x1, ya lo tengo, ¿no? Bx1 es 0.6, acá está. La densidad, yo sé que es 1000. Velocidad 1, eso también es dato, 0.6. El área 1, 0.9 por B por M, ¿verdad? El ancho B, ¿recuerdan? El ancho B. Todo esto, este M es metro, o sea, no se vayan a confundir. Este M es el símbolo del B, que es metro, o las unidades del B, que es metro. Y este 9.81 se le pone para hacer la transformación de unidades. Creo que a mí me piden kilogramo fuerza, ¿no? Como unidad. Entonces, esta división simplemente es para eso, ¿ya? Para transformar las unidades. Más Bx2, eso también ya lo tengo. Bx2 es 3.6. Densidad es 1000. Velocidad 2, ya lo tengo acá, ¿verdad? Velocidad 2 es 3.6. Por el área 2. El área 2 es 0.15, que viene a ser esta altura H2, por el ancho, ¿verdad? Pero el ancho es B. Y todo eso entre 9.81, que es para la transformación de unidades, ¿no? Entonces, esto ya se puede operar porque ya tenemos todo. Al final, el B se va a anular con este B de acá y con este B de acá. Por lo tanto, todo ya lo tengo. Ya puedo calcular la fuerza F. Esa fuerza F me sale 228.6 kilogramos fuerza. Ya, esa es la respuesta. La fuerza F sale 228.6 kilogramos fuerza. ¿Correcto? A ver, jóvenes, ¿se entendió el problema o tienen alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente problema. Muy bien, vamos a hacer este problema. Entonces, ¿qué me dice este problema? A ver,
El problema me dice lo siguiente. Calcular la fuerza que debe soportar cada uno de los pernos que sujeta a la tobera por efecto de la cantidad de movimiento. Y calcular la fuerza ejercida en el soporte. Si en la entrada la presión es 106 kilogramos fuerzas sobre metro cuadrado y el diámetro es 30 centímetros. La salida de la boquilla o tobera es 15 centímetros de diámetro. Considerar que la velocidad de ingreso del agua es 1.5 metros sobre segundos y que el codo no tiene peso. Ya. A ver. El problema me dice que yo tengo este codo. ¿Ya? Este codo de acá. Y que acá tengo un soporte. Este cuadrado este rectángulo de color rojo, eso viene a ser el soporte. Entonces, ¿qué me está queriendo decir el problema? El problema me dice esto. Miren, si yo tengo una... Y esto es vista en planta, esto es otra cosa. Esto es vista en planta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este tubo ustedes lo están viendo desde arriba, ¿no? Entonces, este tubo está apoyado sobre algo, ¿no? Está apoyado sobre algo. No está en elevación, está visto en planta, ¿ya? Está visto en planta. A ver, si yo tengo este tubo y tengo una velocidad, por ejemplo, acá, recuerden, esta velocidad viene con tanta rapidez que va a chocar sobre esta pared, ¿verdad? Sobre esta pared del tubo y acá va a ejercer una fuerza, ¿sí? Va a ejercer una fuerza. Luego el agua va a doblar y por acá también va a ejercer otra fuerza, ¿no? Entonces, si este tubo no tiene soporte, ¿qué va a pasar? El tubo se va a querer mover, ¿verdad? Se va a querer mover porque acá va a aparecer una fuerza que lo va a querer hacer rotar de esta forma, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el soporte se pone para eso, ¿ya? El soporte se pone para eso. El soporte va a impedir que esta tubería se mueva, ¿ya? El soporte va a impedir que esa tubería se mueva. Ustedes han visto instalación de tuberías y cuando lo vean, si es que no lo han visto, se van a dar cuenta que esas tuberías tienen soporte y la función de ese soporte es resistir eso, ¿no? Resistir las fuerzas que puedan hacer que la tubería se mueva. Entonces, el problema me pide eso, calcular las fuerzas que esta tubería ejerce al soporte, ¿ya? Las fuerzas que la tubería ejerce al soporte. Esa es una de las preguntas, porque hay otra pregunta. La primera pregunta era, mira, calcular la fuerza que debe soportar cada uno de los pernos que sujeta la tobera. Ah, ya, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la tobera? La tobera, jóvenes, es un instrumento que me sirve para aumentar la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la tobera es esto de acá. Esto es la tobera. ¿Ya? Esta es la tobera. Siempre que les hablen de tobera es eso. Un cambio de diámetro, ¿ya? O sea, de un diámetro más grande voy a un diámetro más pequeño. ¿Correcto? Eso es tobera. Ahora, miren, si yo analizo la tobera, que es algo así, por este lado viene un chorro de agua, ¿verdad? Y por este lado sale el chorro de agua. Pero como la tobera tiene esta forma, tiene un cambio de diámetro, ¿qué va a pasar? El chorro de agua viene, chorro de agua viene, chorro de agua viene, chorro de agua viene, ¿no? Pero hay áreas donde el chorro de agua choca, ¿no? Sobre todo este área, el agua choca. Sobre todo este área, el agua choca. ¿Qué ocasiona eso? ¿Cuál es la consecuencia? Que si el agua
está chocando acá, va a ejercer una fuerza, ¿verdad? Acá va a ejercer una fuerza, acá va a ejercer una fuerza. ¿Qué va a ocasionar eso? Que la tobera quiera salir disparada, ¿verdad? La tobera quiera salir disparada. Entonces, esta tobera va a salir disparada. ¿Qué va a impedir que la tobera salga disparada? Lo que va a impedir es esto de acá. Esto de acá. Esto es lo que va a impedir que la tobera salga disparada. ¿Qué es eso? A eso se le llama amarradera. ¿Ya? Amarradera. ¿Cómo funciona? De esta forma. Yo tengo la tobera. A la tobera yo necesito amarrarlo al tubo, ¿verdad? Para que no salga disparada. Si yo tengo que el tubo es esto, si yo no le pongo nada, la tobera va a salir disparada, como les dije, por la fuerza, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es acá amarrarlo con algo. Pongo esto que es como un brazalete y a ese brazalete lo emperno, ¿ya? Acá le pongo un perno, acá otro perno, acá otro perno, acá otro perno. Cosa que los dos, ahora esta tubería y el brazalete están amarrados, ¿ya? Ambos están amarrados. Y si están amarrados, ya esta tobera no puede salir disparada. Entonces, eso es lo que me está preguntando la primera parte del problema, ¿no? Me preguntan que calcule la fuerza que debe soportar cada uno de los pernos, ¿ya? O sea, cada uno de estos pernos, me dice que son 4 pernos. ¿Cuánto es la fuerza que soporta este perno para que la tobera no salga disparada? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ya, esa es la primera, que sujeta la tobera por efecto de la cantidad de movimiento y calcular la fuerza ejercida en el soporte. Y la segunda pregunta es que calcule las fuerzas que este tubo va a ejercer en el soporte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que este tubo no se mueva, ¿ya? Y me dan de dato a la salida de la boquilla, la salida es de 15 centímetros, eso está acá, ¿no? Esta salida es 15 centímetros, ¿ya? Acá está. Considerar que la velocidad de ingreso del agua es de 1.5. Me dan la velocidad, esta velocidad de ingreso de agua. Recuerden que por acá la tubería continúa, ¿no? No es que la tubería se quede cortada acá, la tubería sigue. Pero la velocidad en este punto me dice que es de 1.5 metros sobre segundo. Ah, y me dice que el codo no tiene peso, ¿ya? Que el codo no tiene peso. Muy bien, jóvenes. Esa es la pregunta de este problema, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo resolveríamos eso? Recuerden que son dos preguntas, ¿ya? Y las dos lo pueden resolver por separado. Yo creo que más fácil es resolver primero la segunda pregunta, que es la de los soportes, ¿ya? ¿Qué fuerzas actúan sobre el soporte? Sobre este soporte. Eso es lo que vamos a resolver primero, ¿ya? Y luego ya vamos a resolver lo de los pernos. Muy bien. Pero ¿cómo lo resolveríamos? Recuerden, ustedes acá están viendo una vista en planta, ¿no? Están viendo una vista en planta. Pero si yo les hago un dibujo, a ver, voy a tratar de dibujarlo en 3D, a ver si me sale, para que tengan una mejor perspectiva de esto, ¿ya? El soporte sería algo así. ¿Ya? Algo así es mi soporte. Y ahora, este codo sería algo así. Viene por acá la tubería
Acá va a tener un codo. Viene por acá la tubería y acá tiene otro codo. ¿Ya? Viene la tubería, se apoya en el soporte, algo así es. ¿Ya? Esto de acá es la tubería. ¿Ya? O sea, el tubo está apoyado en el, no está apoyado en el soporte. El tubo y el soporte están amarrados. Y ahí viene otra, acá se le pone otra especie de abrazadera, algo así. Ya acá se le pone otra especie de abrazadera. Lo amarran, ¿no? Amarran al soporte, lo amarran siempre al tubo. ¿Para qué? Para que el tubo no se mueva. ¿Ya? Para que el tubo no se mueva. Entonces lo que me está pidiendo es eso, ¿no? Me están pidiendo las fuerzas que este tubo va a ejercer al soporte. ¿Ya? Va a ejercer al soporte. Ya saben que en cuanto a fuerzas, yo puedo tener tres fuerzas, ¿verdad? Fuerza en el eje X, fuerza en el eje Z y fuerza en el eje Y, ¿no? Fuerza eje X, fuerza eje Y y fuerza eje Z, ¿no? Estas tres fuerzas yo voy a tener y esas tres fuerzas es la que tengo que analizar, ¿ya? Yo tengo que analizar eso. Y cuando ustedes salgan a campo, a su profesión, y quieran diseñar soportes, van a tener que diseñar de esta forma, como les estoy explicando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a analizar va a ser las fuerzas en el eje X, luego las fuerzas en el eje Y, luego las fuerzas en el eje Z, ¿no? Esas tres fuerzas vamos a analizar. Ya. Pero lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Delimitar el volumen de control, ¿cierto? Eso es lo primero. Ahora, ¿cuál va a ser mi volumen de control? Eso va a depender de lo que yo quiero calcular, ¿cierto? ¿Qué quiero calcular? Primero voy a calcular la segunda pregunta, que son las fuerzas que actúan sobre el soporte. Por lo tanto, yo voy a elegir un volumen de control de esta forma. Ya, este va a ser mi volumen de control. Ya, para la segunda pregunta, este va a ser mi volumen de control. Miren, como a los pernos, ya, como a los pernos, los he puesto dentro del volumen de control, ¿qué significa? Que no me interesan, ¿verdad? Todo lo que está dentro del volumen de control se consideran fuerzas internas. Y si son fuerzas internas, no se, no se calcula, ¿ya? No se calcula. Y yo, como para la segunda pregunta, no quiero considerar las fuerzas de los pernos, ¿no? Eso lo voy a considerar para mi siguiente cálculo. Por lo tanto, mi volumen de control va a ser esto de acá, ¿ya? Ahora, el volumen de control va a ser toda la tubería, ¿verdad? Va a ser al ras de la tubería. Entonces, si yo lo veo, lo voy a ver de esta forma, ¿no? Mi volumen de control va a tener la misma forma que el tubo, o sea, va a ser esto. ¿Ya? Va a ser esto. Entonces, si yo, recuerdan que hay una parte en la que yo tengo que poner las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Y sobre este volumen de control, jóvenes, que yo he delimitado, ¿qué fuerzas van a actuar? ¿Qué fuerzas van a actuar sobre este volumen de control? Yo sé que si por acá hay agua, miren, si por acá hay agua, porque recuerdan que les dije que la tubería continuaba, ¿verdad? La tubería continuaba. Por lo tanto, yo por este lado tengo agua. Y agua a presión, ¿no? El agua viene acá y va a chocar contra esta pared, ¿no? Recuerden que les dije que consideraran al volumen de control como si fuera un sólido, ¿no?
No es que sea un sólido, pero traten de considerarlo de esa forma. Por lo tanto, si esto es un sólido y esto es agua que viene a presión, ese agua a presión, acá, ¿qué va a ejercer? Perdón, con color negro. Acá, ¿qué va a ejercer? Una fuerza de presión, ¿cierto? Por lo tanto, acá yo voy a tener una fuerza de presión. Por este lado, voy a tener la atmósfera, ¿no? Y la atmósfera va a ejercer una presión también acá, ¿verdad? Una fuerza de presión atmosférica. Pero ya saben que si voy a trabajar de forma manométrica, esta fuerza de presión atmosférica es cero, ¿no? Muy bien, hasta ahí ya tengo dos fuerzas. Luego me faltan las fuerzas que el soporte va a ejercer a la tubería, ¿no? Las fuerzas que el soporte, mejor dicho, va a ejercer al volumen de control. ¿Cuántas fuerzas van a ser? Tres, ¿ya? Van a ser tres fuerzas. Fuerza en el eje X, fuerza en el eje Y y fuerza en el eje Z. Pero como esto es una vista en planta, vamos a ver solo dos fuerzas, ¿ya? Una fuerza que le voy a llamar Fx y una fuerza que le voy a llamar Fi, ¿correcto? Estas dos fuerzas, ¿ya? Estas dos fuerzas son las fuerzas que el soporte va a ejercer sobre el volumen de control, ¿ya? Son dos. Bueno, son tres, ¿no? La fuerza Fz, bueno, no lo vemos acá porque es vista en planta, pero también tenemos que calcular la fuerza Fz, ¿no? Porque este soporte va a ejercer la fuerza en tres direcciones al volumen de control, ¿ya? En tres direcciones. Muy bien. Pero ahora, yo como sé, ¿ya? Yo como sé la dirección de las fuerzas. En el ejemplo anterior era fácil, ¿no? Porque yo sabía que el flujo venía en un sentido y ya sabía la dirección de la fuerza. Pero acá, yo como sé qué dirección o en qué dirección ejerce las fuerzas el soporte al volumen de control. No sabría decirles, ¿verdad? No se sabe. Entonces, para estos jóvenes hay un truco. Si ustedes no saben, porque acá yo estoy asumiendo que el soporte ejerce una fuerza Fx hacia la derecha, ¿no? Y estoy asumiendo que ejerce una fuerza Fi hacia arriba. Pero qué tal si no es así? ¿Qué tal si el soporte no ejerce una fuerza hacia la derecha, sino hacia la izquierda? ¿O qué tal si en vez de tomarlo para arriba, ejerce una fuerza hacia abajo, ¿no? ¿Cómo garantizo eso? Entonces acá viene el tercer criterio. El criterio es este. Si ustedes no saben la dirección en la que ejerce una fuerza, tómenlo siempre en sentido positivo, ¿ya? Siempre tómenlo en sentido positivo, como lo estoy considerando acá, ¿no? Yo considero que el soporte ejerce una fuerza al volumen de control hacia la derecha y hacia arriba, siempre en sentido positivo. Ahora, cuando se hagan los cálculos, ya cuando ustedes hagan los cálculos, desarrollen el problema, les va a salir cuánto es Fx. Y si Fx, por ejemplo, asumiendo, si el Fx le sale menos 20, este signo negativo quiere decir que hemos considerado mal el sentido de la fuerza, ¿ya? Quiere decir que Fx no iba hacia la derecha, sino Fx iba hacia la izquierda, ¿ya? ¿Qué significa eso, profesor? ¿Que tengo que volver a calcular todo? No, no significa eso. Significa que simplemente te equivocaste de dirección, nada más. El resultado va a seguir siendo 20, pero 20 hacia la izquierda, ¿ya? 20 hacia la izquierda, nada más. El resultado no está mal, el cálculo no está mal. Simplemente que en vez de considerar el Fx hacia la derecha, yo ya sé que el Fx va hacia la izquierda, ¿ya? Eso significa menos 20.
Pero esta fuerza de acá hacia la izquierda es la fuerza que el soporte está ejerciendo al volumen de control. Y a mí no me piden eso, ¿verdad? A mí me piden la fuerza que la tubería ejerce al soporte, ¿no? Por lo tanto, la fuerza que la tubería ejerce al soporte va a seguir siendo 20, pero en sentido opuesto, ¿verdad? Si el soporte ejerce una fuerza hacia la izquierda, ¿no? El soporte ejerce una fuerza hacia la izquierda a la tubería va a ejercer una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto, ¿verdad? Hacia el soporte. Por lo tanto, la respuesta sería esta, ¿no? Sería 20 hacia la derecha, o sea, un 20 positivo, ¿ya? De esa forma se tendría que resolver este problema. A ver, jóvenes, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió lo que les dije? ¿Se entendió el planteamiento? Porque ahora sí ya vamos a pasar a resolver el problema. Si tienen dudas, jovencitos, pregunten sin miedo, ¿ya? Yo puedo volver a repetir. Ah, ya. Sí, siempre coloque positivo, ¿ya? Si no sabe la dirección de la fuerza, colóquelo siempre en sentido positivo, ¿ya? Siempre en sentido positivo. Muy bien, jóvenes. A ver, discúlpenme 2 minutitos, ¿sí? 2 minutitos. O vayan, intenten resolverlo, ¿ya? 5 minutos. Les voy a dar 5 minutos, intenten resolverlo. Con las mismas ecuaciones, ¿ah? Que ya que les he dado, con eso sale, ¿ya? Con eso sale. A ver, jóvenes, 5 minutos le voy a dar.
A ver, jóvenes, continuamos. Muy bien, vamos a resolver el problema. Como les dije, ¿no? Lo primero, delimitar el volumen de control, ¿no? El volumen de control es esta línea de color punteado. Ah, ya te salió el FX. A ver, ¿cuánto es? 89.86. A ver, déjame ver, en verdad. No sé cuánto sale, pero lo vamos a ver ahora. A ver, f de x. Ya, sí, sí sale eso, está bien. Esa sería la respuesta al DAIR. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Ese es el RX, ¿no? El f de x. Muy bien. Ya ven, o sea, en realidad no es complicado, ¿verdad? Muy bien, a ver, vamos a resolverlo. ¿Cómo lo ha resuelto su compañero Aldeir? A ver, ¿qué es lo primero que ha hecho? Delimitar el volumen de control, ¿cierto? Delimitar el volumen de control, que es esto de acá. Una vez que se delimita el volumen de control, ¿cuál es el siguiente paso? Realizar las consideraciones, ¿verdad? De cálculo. ¿Qué consideraciones voy a tener? Primero, que el volumen de control va a ser indeformable y fijo, ¿cierto? El flujo va a ser incompresible porque el flujo es agua. El flujo va a ser uniforme, ¿correcto? El flujo va a ser uniforme. ¿Por qué? Porque por lo que les dije, ¿verdad? Si no existe un perfil de velocidad a la entrada o a la salida, pues yo puedo considerar que el flujo es uniforme. Flujo permanente, ¿no? El flujo permanente, porque el problema no me menciona nada sobre el tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo puedo considerar que el flujo es permanente. Muy bien, ¿qué va a ser lo primero que voy a calcular? La velocidad 2, ¿sí? La velocidad acá de salida. Eso lo puedo calcular de forma inmediata, ¿cierto? Porque tengo la velocidad acá a la entrada. Y yo sé, por la ecuación de continuidad, que el caudal 1 necesariamente tiene que ser igual al caudal 2. Caudal 1 es velocidad 1 por área 1. Y eso va a ser igual al caudal 2, que es velocidad 2 por área 2, ¿no? Despejo la velocidad 2 y me va a quedar de esta forma. Área 1 entre área 2. Pero como es un tubo, una tubería, este área 1 se puede escribir como pi diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Y el área 2 igual, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, pi entre 4 y pi entre 4 abajo se van a anular. Y solo me va a quedar diámetro 1 entre diámetro 2. Ahora, los diámetros lo tengo, ¿no? De dato eran eso. Me daban este diámetro y me daban de dato este otro diámetro. Por lo tanto, la velocidad, y la velocidad 1 también, ¿verdad? La velocidad 1 también era dato del problema. Por lo tanto, la velocidad 2 es igual a 6 metros sobre segundo, ¿ya? Ya calculé la velocidad 2. Ahora voy a aplicar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, la ecuación integral. Pero son tres ecuaciones, ¿no? Voy a analizar primero para el eje X, ¿ya? Primero para el eje X. Tengo esto. Fx va a ser igual a esto. Esta es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. O la ecuación de cantidad de movimiento. Ahora, como estoy diciendo flujo permanente, ya sabemos que este primer término se va a cancelar, ¿cierto? Y me va a quedar esto. Este término, superficie de control, hace referencias a las entradas y a las salidas, ¿no? Yo solo tengo una entrada por este lado y tengo una salida de flujo por este lado.
A la entrada le voy a poner subíndice 1, ¿ya? Y a la salida le voy a poner subíndice 2, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esta ecuación lo voy a escribir en función de las entradas y en función de las salidas, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación me quedaría de esta forma, ¿no? Ya les dije, siempre más, ¿verdad? Siempre más. Muy bien, producto vectorial. B1, área 1, eso es la entrada. Producto vectorial de una entrada es negativo, ¿cierto? Acá está, es negativo. Producto vectorial, área 2, esa es la salida. Producto vectorial de una salida de flujo es positivo, ¿no? Como ya saben, la velocidad y la densidad son constantes, ¿no? Porque consideré flujo incompresible y flujo uniforme. Ambos salen de la integral, ¿no? Y solo me queda integral con diferencial, ya saben que se cancelan y me queda solo el área, ¿no? Por lo tanto, la ecuación me quedaría de esta forma. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que analizar? El fx, ¿no? Las fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Como ya les dije, yo voy a considerar que el soporte, ya que el soporte está ejerciendo fuerzas sobre el volumen de control de forma positiva, ¿ya? Y a esas fuerzas le voy a llamar Rx y Ri, ¿ya? Estas dos fuerzas son las fuerzas que el soporte está ejerciendo al volumen de control, ¿ya? Muy bien, voy a analizar Fx entonces. Cuando analizo Fx, ¿qué estoy analizando? Todas las fuerzas, o mejor dicho, la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X. ¿Qué fuerzas voy a tener? Primero está el Rx, ¿no? Hacia la derecha, positivo. Luego está esta fuerza de acá, ¿no? Como les dije, esta fuerza de acá. ¿Ya? Esta fuerza. Lo voy a poner de color rojo. Esta fuerza. Esta es una fuerza de presión, ¿cierto? La fuerza de presión. ¿Cómo escribo la fuerza de presión? La fuerza de presión es igual a la presión por el área, ¿cierto? La fuerza es igual a presión por el área. Y eso es lo que pongo por acá, ¿no? Presión 1 por área 1. Eso es esta fuerza. Y por este otro lado, y esto es hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Si es hacia la derecha es positivo. Acá está, ¿no? Positivo. Y acá en la salida voy a tener otra fuerza por acá, otra fuerza de presión, ¿cierto? Fuerza de presión. Eso va a ser igual a presión 2 por área 2. Como va hacia la derecha, nuevamente es positivo, ¿no? Positivo. Entonces, todos están yendo hacia la derecha, ¿no? Todos son positivos. ¿Ya? Esto es Fx. Ahora, ¿qué me falta calcular acá? Las presiones, ¿verdad? Pero yo sé, miren, ¿eh? Que esta presión 2, acá la presión 2 es atmosférica, ¿verdad? Es atmosférica. Por lo tanto, voy a considerar esta presión 2 atmosférica como 0, ¿no? Porque yo estoy trabajando con presiones manométricas, ¿ya? Esto se va. Ahora, la presión 1 es dato del problema. La presión 1 es dato del problema. El problema me decía cuánto es la presión en este punto. Y como tengo el diámetro, puedo calcular el área 1 también, ¿ya? Que me va a dar 0.071. Por lo tanto, tengo que Fx va a ser igual a esto, ¿ya? Fx va a ser igual a esto. Multiplicándolo, ¿no? Multiplicando 106 por 0.071 me va a dar 7.526, ¿ya? Ya tengo Fx. Ahora voy a calcular las áreas. Bueno, las áreas salen de forma inmediata, ¿no? Este área 1, ya lo hemos calculado por acá, ¿no? Es 0.071. Pero acá igual lo pongo, ¿no? ¿Cómo se realizó ese cálculo? El área 1 sale 0.071, el área 2 sale 0.018. ¿Ya? Ya tengo área 1, ya tengo área 2, recuerden, área 2 es esto de acá.
Ahora, ¿qué más me falta calcular? Las velocidades, ¿verdad? El Bx1 y Bx2. Porque B1 y B2 ya lo tengo, ¿no? Recuerden, B1 es la velocidad no descompuesta, ¿verdad? B2 es la velocidad no descompuesta. Pero la velocidad Bx1 y la velocidad Bx2 son las velocidades descompuestas y que tienen un signo, ¿no? Estas velocidades tienen un signo, tienen un sentido. Muy bien. A ver, Bx1, la velocidad 1, recuerden, la velocidad 1 va hacia este lado, ¿no? Y como ya está yendo en el sentido de X, en el eje X, y va hacia la derecha, por lo tanto Bx1 y B1 son lo mismo, ¿verdad? Tienen el mismo valor, 1.5. Pero acá viene el Bx2. La velocidad 2, recuerdan, como sale es esta, ¿no? Esta es la velocidad 2, ¿ya? Esta velocidad 2 yo ya lo calculé, salía 6, ¿verdad? La velocidad 2 salía 6. 6 metros sobre segundo, ¿ya? Este 6 metros sobre segundo, eso es B2, ¿ya? Eso es B2. Pero BX2, ¿ya? BX2, ¿qué es BX2? Es la descomposición en el eje X2. Pero yo no puedo descomponer esto porque ya está yendo en sentido X, ¿no? Ya está yendo en el eje X. Pero está yendo hacia la izquierda, ¿ya? Está yendo hacia la izquierda. Por lo tanto, Bx2 tiene que ser igual a menos B2, ¿no? Ya les he dicho, B2 es 6 a secas, ¿no? El B1, el B2 no tienen signo, ¿ya? El B1, B2 siempre va a ser positivo. Y eso les mencioné. Pero el BX1 y BX2, esos tienen un signo y aparte se tienen que descomponer. Pero como acá la descomposición me va a seguir dando 6 porque va en sentido del eje X, va a seguir siendo 6, pero en signo sí va a cambiar porque va hacia la izquierda. Por lo tanto, Bx2 es negativo, ¿ya? Es negativo. Muy bien, ya tengo Bx1, ya tengo Bx2. Ahora, todo lo voy a reemplazar en la ecuación 1, ¿ya? Todo lo voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Cuál era la ecuación 1? La que habíamos calculado anteriormente, ¿sí o no? A ver, la ecuación 1 lo voy a copiar por este lado para saber, ¿eh? Esta es la ecuación 1. Acá está. ¿Y por qué no aparece? A ver. Ah, ya debe estar después del 15. Ya, a ver, un momento. Ya, ahora sí. Recuerden, ¿no? La ecuación 1 es esta que habíamos calculado, ¿no? Acá es donde vamos a reemplazar todo, ¿ya? Y nosotros nos hemos quedado acá. Nos hemos quedado acá. Esto ya lo hemos, eso ya lo hemos hecho. Acá estamos, ¿verdad? Ya hayamos Bx1, ya hayamos Bx2. Ahora todo lo vamos a reemplazar en la ecuación 1, ¿ya? En la ecuación 1. Ahora sí, Rx, ¿no? Esta es la ecuación 1, ¿cierto? Fx salía esto, ¿no? Y acá está, Rx más 7.526. Velocidad x1 menos velocidad x1. Velocidad x1 es 1.5, pero como me dice menos, el signo menos acá está, ¿no? Menos. La densidad es 1000, la velocidad 1 es 1.5 y el área 1 ya lo tenemos, 0.071. Entre 9.81 ya saben que simplemente es para transformar las unidades, ¿ya? Más Bx2. Bx2 es menos 6, ¿ya? Acá está, menos 6. La densidad es 1000. B2, ya saben que el B2 es 6 positivo, ¿no? 6 a secas, positivo.
Y el área 2 ya está por acá, ¿no? 0.018. Entre 9.81 para hacer la transformación de unidades. Muy bien. De acá yo ya puedo obtener Rx, ¿ya? Ese Rx me va a salir menos 89.87 kilogramos fuerza, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que este Rx en realidad no va hacia la derecha, ¿verdad? Va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, como flechita debería ir hacia la izquierda, no hacia la derecha. Pero esta es la fuerza que el soporte está ejerciendo al volumen de control. Y yo quiero lo contrario, ¿verdad? Yo quiero la fuerza que el volumen de control ejerce al soporte. Por lo tanto, esa fuerza, y acá lo pongo, ¿no? Esta es la fuerza sobre todo el volumen de control. Y esta fuerza de acá, con signo positivo, ¿no? Con signo inverso, es la fuerza sobre el soporte, ¿ya? Y eso es lo que me están pidiendo. Entonces ya tengo la primera fuerza, el Rx. Ahora de la misma forma, calculo el RI, ¿ya? Siguiendo el mismo procedimiento. A ver, ¿cómo va a ser? Para el eje Y, ¿qué vamos a hacer para el eje Y? Lo mismo, ¿verdad? Escribo la ecuación, miren, ¿eh? Escribo la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Ya sabemos que este primer término se va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy considerando flujo permanente. Ahora, solo me queda esto, que es referente a las entradas y las salidas. Pero miren, a la entrada y a la salida, yo no tengo velocidad en el eje Y, ¿verdad? No tengo velocidad en el eje Y. Ambas velocidades son en el eje X. Por lo tanto, esto me va a dar 0, ¿no? Esto me va a dar 0. Por lo tanto, tengo que Fi es igual a 0, ¿ya? Fi es igual a 0. ¿Qué es Fi? Fi es la sumatoria, ¿no? Es la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y, ¿correcto? ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? La única fuerza es esta, ¿no? La única fuerza es esta. Porque esta fuerza de acá está en el eje X, esta fuerza de acá está en el eje X. La única fuerza en el eje Y es RI, ¿verdad? Muy bien, eso pongo acá. RI va a ser igual, FI es igual a RI. Por lo tanto, RI es igual a 0. Entonces, este RI es 0. No tengo fuerzas en el eje Y. Y en el eje Z, ahora vamos a analizar el eje Z. ¿Qué tengo en el eje Z? Igualito. Escribo la ecuación de cantidad de movimiento, ¿verdad? La ecuación de cantidad de movimiento. Acá, ¿qué voy a obtener? Ya saben, en esta ecuación, este primer término se va, porque depende del tiempo y yo he considerado flujo no permanente. No, flujo permanente, ¿no? Esto se va. Me queda esto, referente a las entradas y salidas, pero mi entrada y salida todo está en el eje X, no está en el eje Z. Por lo tanto, esto también es 0. Tengo que Fz es igual a 0, ¿no? Eso es lo que me queda. Fz es igual a 0. ¿Pero qué es Fz? La sumatoria de fuerzas en el eje Z. ¿Y qué fuerzas voy a tener en el eje Z? ¿Tengo fuerzas en el eje Z? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Qué fuerzas voy a tener? Y antes de continuar, acá lo voy a dibujar. ¿Recuerdan que les hice este gráfico? A ver. Este gráfico del soporte, ¿verdad? El soporte era este. Ya, el soporte es este. Y mi tubería venía acá, doblaba acá, ¿verdad?
Así es, ¿verdad? Ahora, en el eje Z, ¿yo qué voy a tener? La tubería tiene un peso, ¿verdad? La tubería va a tener un peso. El agua tiene otro peso, ¿no? Entonces, todos estos dos pesos de la tubería y del agua, ¿quién lo va a soportar? El soporte, ¿verdad? El soporte tiene que soportar ese peso. Por lo tanto, el soporte va a ejercer una fuerza hacia arriba. ¿Qué le voy a llamar? RZ. ¿Sí? Entonces, FZ ya sabemos que FZ es igual a 0. Pero FZ es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje Z. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Z? Va a actuar el RZ, que es esto, acá está. Como va hacia arriba, es positivo. Menos el peso del fluido, ¿verdad? Como les dije, este es el peso del agua y este es el peso de la tubería. Pero el problema me decía que la tubería no tenía peso, ¿no? ¿Recuerdan? La tubería no tiene peso, pero el agua sí. Por lo tanto, RZ menos el peso del fluido, o sea, menos este, menos el peso del fluido, ¿ya? Eso pasa en el eje Z. Tengo eso. Por lo tanto, despejo RZ, ¿ya? Despejo RZ y me va a quedar que RZ, el peso del fluido, ya saben cómo calcular peso, ¿verdad? Densidad. El peso es peso específico, ¿no? Peso específico por la gravedad. O por el volumen, perdón, por el volumen, ¿no? Por lo tanto, RZ va a ser igual a esto, a 115 kilogramos fuerza. Pero este RZ ya saben que es la fuerza que el soporte ejerce al volumen de control. Pero yo no quiero eso. Yo quiero la fuerza que el volumen de control ejerce al soporte, ¿no? Por lo tanto, me va a salir menos 115 kilogramos fuerza, ¿no? Y esa sería la respuesta para esta segunda parte del problema. Hasta acá, ¿alguna pregunta, jóvenes? Miren que hemos calculado Rx, Ri y Rz, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta? El 0.15. Este peso del fluido, sí, me dan de dato el volumen, creo. ¿Ya? El volumen del fluido. Le dan de dato el volumen. A ese volumen lo multiplican por el peso específico del agua y les tiene que salir el peso, ¿ya? Esto va a ser dato. El volumen va a ser dato. ¿Ya? En los problemas el volumen va a ser dato. Y si no es dato, les van a dar de dato las dimensiones para que ustedes mismos calculen el volumen. ¿Sí? Pero recuerden, peso del fluido es peso específico por volumen, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. Recuerdan, este era un problema de dos partes. Uno era las fuerzas que actúan sobre el soporte y otro era que calcule las fuerzas que actúan sobre el perno, ¿cierto? Entonces, para esto, yo voy a tomar un nuevo volumen de control, ¿ya? Pero ahora mi volumen de control solo va a ser el volumen de control de la tobera, ¿ya? Solo va a ser esto. ¿Por qué? Porque lo demás ya no me interesa, ¿verdad? Lo demás ya no me está interesando. Solo me interesa ahora calcular esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí, cuando yo calculo esto, los pernos, ¿dónde están? Los pernos están de este lado, ¿verdad? Acá hay un perno, otro perno, son 4 pernos, ¿no? Los pernos están así. Entonces, si yo selecciono esta línea punteada como volumen de control, ahora los pernos son fuerzas externas, ¿verdad? Son fuerzas externas para el volumen de control. Por lo tanto, ahora sí los puedo calcular. En el anterior, en la primera parte, nosotros hicimos que esas fuerzas estuvieran dentro del volumen de control.
Y por hacer eso no los calculamos, ¿verdad? Porque eran fuerzas internas. Pero ahora las fuerzas son externas, ¿ya? Porque mi volumen de control ahora solo es esto. ¿Correcto? Entonces, este va a ser mi volumen de control. Ahora, los pernos van a ejercer una fuerza hacia este sentido, ¿verdad? Para que esta tobera no salga disparada. Entonces, las fuerzas, la fuerza que el perno va a ejercer sobre el volumen de control, yo le voy a llamar Rx, ¿ya? Yo le voy a llamar Rx. Entonces, Rx es la fuerza que los pernos están ejerciendo sobre el volumen de control. Muy bien, ahora sí, nuevamente vamos a analizar. Y decimos, tomando como volumen de control solo la boquilla de la tobera, ¿ya? Solo esto. Aplicamos la ecuación de Bernoulli. ¿Para qué? Para hallar las presiones, ¿ya? Para hallar las presiones. Voy a tomar Bernoulli entre el punto 2, que es esto, y el punto 3, que es esto de acá. Aplico Bernoulli, ¿no? Presión 3 entre peso específico más velocidad 3 al cuadrado entre 2G más Z3 igual a la presión 2 entre peso específico, velocidad 2 al cuadrado entre 2G más Z2, ¿no? Bernoulli entre el punto 2, que es esto, y el punto 3, que es esto. Sin considerar pérdidas porque la distancia es bien pequeña, ¿no? Entonces voy a omitir las pérdidas. De acá, ¿qué obtengo? Recuerden, todo esto está apoyado, ¿verdad? Todo esto está apoyado. Esto yo lo estoy viendo desde planta. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto 2 y el punto 3 están al mismo nivel, ¿cierto? Están al mismo nivel. Por eso Z3 y Z2, que son las cotas, van a ser iguales, ¿no? Y eso los elimino. La presión 2 es atmosférica, también se elimina. Me quedaría, por lo tanto, la presión 3 me queda de esta forma. Pero por continuidad, como yo ya tengo la velocidad 2, puedo calcular la velocidad 3, ¿cierto? No hay ningún problema. Como ya voy a tener la velocidad 3, tengo la velocidad 2, que ya lo calculé en la diapositiva anterior. Ya puedo calcular la presión, ¿ya? Esta presión 3 me va a salir 1720, ¿ya? ¿Para qué me va a servir esto? Para esto, miren. Ahora sí, voy a escribir la ecuación de cantidad de movimiento. Primero en el eje X, ¿ya? Primero en el eje X. Es esta la ecuación, ¿no? Acá ya lo hemos escrito en función de las entradas y en función de las salidas, ¿verdad? Yo tengo solo una entrada, A3, y tengo solo una salida, que va a ser el área 2, ¿correcto? Ya saben que la primera parte que tenía, que depende del tiempo, eso ya lo hemos eliminado, ¿cierto? Esta es la ecuación. En función de las entradas y en función de las salidas. Producto vectorial. Ya saben, ¿no? Este producto vectorial. Producto vectorial de una entrada, porque es A3, producto vectorial de una entrada es negativo. Acá está el signo, es negativo. Y luego la velocidad, la densidad salen fuera de la integral, ¿no? Y ya saben, diferencial con integral se cancelan, ¿cierto? Muy bien. Y por este lado, producto vectorial de una salida, B2 es salida. Producto vectorial positivo. Y densidad, velocidad salen de la integral. Muy bien, me queda de esta forma. Ahora, este Fx son las fuerzas que actúan en el eje X. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? A ver, la primera fuerza es el Rx, ¿no? Que es la fuerza de los pernos. Por acá yo voy a tener una fuerza de presión. Y por este otro lado voy a tener otra fuerza de presión, ¿cierto?
¿correcto? Entonces, esta fuerza de presión que está acá va a ser igual a la presión 3 por el área 3, ¿cierto? Y esta fuerza de presión va a ser a la presión 2 por el área 2. Y eso es lo que escribo acá, ¿no? Fx va a ser igual al Rx, positivo porque va hacia la derecha, más la presión 2 por el área 2, positivo porque va hacia la derecha, y menos la presión 3 por el área 3, negativo porque va hacia la izquierda, ¿no? Muy bien. Me quedaría entonces la ecuación de esta forma. Pero ya sabemos que la presión 2 es atmosférica, ¿no? Esto al final se va a ir. ¿Cómo me quedaría? Bueno, antes de calcular, ahora vamos a resolver cuánto es Bx3, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta calcular? B3 ya sabemos cuánto es. ¿Ya? B3 ya sabemos. Lo que nos falta es calcular Bx3 y Bx2. Primero Bx3. Bx2 también ya lo tenemos, ya lo hemos calculado en la diapositiva anterior. Solo nos falta Bx3. Muy bien. Por continuidad, yo sé que B3 por el área 3 va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1, ¿cierto? El área 1 y el área 3 son iguales. ¿Cuál es el área 1? ¿Cuál viene a ser el área 1? El área 1 es esto, miren. ¿Recuerdan en la diapositiva anterior? Esto es mi área 1, ¿verdad? Esto es mi área 1. Y esto es mi área 3 ahora, ¿no? Y como ven, este área 3 y este área 1 son iguales, ¿ya? Porque es el mismo diámetro. Por lo tanto, cuando yo haga continuidad acá, ¿ya? Cuando haga la ecuación de continuidad, ¿qué voy a obtener? A ver, elimino eso. B3 y por A3 es igual a B1 por A1, pero A3 y A1 son los mismos, ¿no? Y acá lo pongo, A1 y A3 es igual, son iguales. Por lo pronto, o por lo tanto, velocidad 3 tiene que ser igual a velocidad 1, y eso va a ser 1.5, ¿no? Entonces ya tengo la velocidad 3. Recuerden, la velocidad 3 siempre tiene signo positivo. Lo que va a cambiar de signo es Bx3. ¿Ya? Ahora voy a analizar a qué es igual Bx3. La velocidad 3, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, ¿cierto? La velocidad 3 va hacia la izquierda. Así va, es el sentido de la velocidad. Como va hacia la izquierda, es negativo. ¿Necesito descomponer? No, porque esta velocidad ya está yendo en el eje X. No necesito descomponer. Por lo tanto, la velocidad 3 o velocidad X3 es, ¿no? Acá lo he puesto al revés. Debería ser velocidad X3 es igual a menos la velocidad 3. O sea, es igual a menos 1.5 metros sobre segundo, ¿ya? Negativo porque va hacia la izquierda. Muy bien. Ahora sí, ya tengo Bx3. Ya puedo reemplazar todo, ¿no? En la ecuación. Reemplazo todo lo que he calculado en la ecuación 2. Este 0 ya saben por qué es 0, ¿verdad? 0 es porque la presión 2, esa es la ecuación 2. Esta presión 2 es atmosférica, por eso es 0, ¿ya? Acá lo pongo. Muy bien, reemplazo todo y me va a salir la fuerza Rx, ¿ya? La fuerza Rx es 72.3. Pero esto es sobre el volumen de control. Yo quiero sobre los pernos. Sobre los pernos va a ser signo negativo, ¿verdad? Sobre los pernos va a ser 72.3. Pero recuerden, este Rx era la fuerza que los pernos ejercían sobre el volumen de control, ¿ya? Pero yo tengo 4 pernos, ¿no? Entonces, cada uno de esos pernos va a soportar 18.1 kilogramos fuerza, ¿no? Lo divido entre 4 para sacar cuánta fuerza soporta cada perno. Y esa sería la respuesta, ¿no? Sobre cada perno.
Ahora, para el eje Y no existe componente de la velocidad, ¿no? Como hemos visto, no hay velocidad en el eje Y. Por lo tanto, la fuerza en el eje Y va a ser 0, ¿no? Y sobre el eje, y acá lo tenemos, ¿no? Bueno, como les decía, sobre el eje Y voy a tener una fuerza RI igual a 0. No voy a tener fuerzas. Y en el eje Z tampoco, bueno, el eje Z tampoco voy a tener fuerzas, ¿verdad? Tampoco voy a tener fuerzas en el eje Z. No es como en la primera parte, ¿no? Porque en la primera parte el soporte era el que soportaba todo el peso. Pero acá como me piden las fuerzas en el eje X, no va a pasar eso, ¿no? Esta sería la respuesta, ¿ya? La respuesta queda acá. Esta última ecuación ya no iría, ¿ya? Nos faltaría resolver un problema. Eso ya lo vemos la siguiente semana, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Hasta lo que hemos resuelto. ¿Está entendido la clase del día de hoy? Un poco tedioso, sí, operativo, sí, pero si han entendido bien la fórmula, no creo que haya mayores problemas. A ver, jovencitos, preguntas. Muy bien, jovencitos. Gracias. Entonces, todo claro. Ya nos veríamos la siguiente semana. A ver, jóvenes, acá también tengo otra. La siguiente semana, yo estoy llevando mi maestría y ya la siguiente semana tengo examen, justo a la misma hora que tengo clase con ustedes. Y son 2 semanas seguidas. A ver, tengo a la siguiente examen y a la siguiente de la siguiente tengo exposición. Así que creo que vamos a postergar 2 clases, ¿ya? No sé si podríamos pasar la clase de la siguiente semana para la noche, o sea, de 4 a 6. Sería el mismo sábado, solo que ya no sería de 9 a 11, sino de 4 a 6. Podemos hacer eso. O lo podemos pasar para el lunes o para el martes. ¿Ya? Eso ya lo coordino con la delegada del curso. Ah, y el mismo sábado, ya, perfecto. Entonces, ya, acordado. Entonces, sería el sábado, ya, el sábado de 4 a 6. ¿Sí? Sábado de 4 a 6, la siguiente semana. Igual le voy a avisar a la delegada, ya, para que les pase el horario. Muy bien, jovencitos. Entonces, gracias por su atención. Gracias por la consideración. Sí, pues son 2 semanas seguidas que no voy a poder dictar en esa hora, ¿no? Pero sí lo podemos dictar en otra hora. Muy bien, jovencitos. Muchas gracias. Entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana. Sí, sí te puedo pasar a ver antes de olvidarme. A ver. Te voy a pasar ahorita. ¿Ya? ¿Dónde estás? Creo que te tengo como UPC. Atrás del primer grupo, ¿no? A ver, documentos. ¿Dónde tengo estos documentos? Acá. ¿Dónde está mecánica de fluidos? Esto ha sido la 8, ¿no? Ya, ya te envié, ¿ya? Ahí está. Muy bien, jovencitos, entonces nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense y nos estamos viendo.